Vamos a continuar entonces nuestra serie de la soteriología. ¿Qué es soteriología? Un varón, ¿qué es soteriología? Hermano Eliezer. Exactamente, la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. Y entonces vamos a examinar, como dijimos la semana pasada, la doctrina de la salvación de dos puntos de vista diferentes. Primero, lo que es la definición de la salvación. Eso lo hicimos la semana pasada, cuando hablamos de la expiación y lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, como enseñé en la mañana, Efesios capítulo 1 nos enseña que en salvación hay un paquete grande de bendiciones, pero el fundamento de lo que es la salvación es la expiación, ¿ok? Y segundo, entonces, al definir la salvación, vamos entonces a estudiar cómo es que alguien llega a ser salvo, ¿ok? Primero, lo que es la salvación. Segundo, cómo es que alguien llega a ser salvo. La aplicación de esa salvación a un ser humano de manera individual. ¿Ok? Voy a estar caminando por toda parte porque tengo que caminar. ¿Ok? La semana pasada miramos la definición de la salvación. Significa ser librado, rescatado de la condenación eterna, perpetua. ¿Y por medio de qué puede el hombre ser rescatado? A través de la obra expiatoria de Cristo. Una hermana me hizo una muy buena pregunta al final. Ella estaba en el vehículo ya para salir del parqueo y abrió la ventana y hizo una pregunta y voy a hacer una aclaratoria para que entonces quede claro el asunto. Pero es a través de la obra expiatoria de Cristo, la obra de Cristo en la cruz. Y esto es muy importante que entendamos. Cristo murió en el lugar de nosotros y pagó el precio de nuestros pecados. No Él cargó sobre sí mismo el pecado de nosotros. Él es nuestro sustituto. Como dijimos, dentro de lo que es la personalidad, la persona de Dios, hay un conflicto, no un conflicto, una tensión. Para nosotros es una tensión, para Dios es una armonía perfecta, pero para nosotros es una tensión entre su justicia, su santidad. Él es juez y alguien tiene que pagar. Y del otro lado, Él es amor, misericordia y gracia. Él quiere tener misericordia. Él no se complace en que el impío perezca. Eso miramos al final. Entonces hay para nosotros una tensión y ese rompecabezas es resuelta a través del Señor Jesucristo, satisfaciendo la justicia, la ira de Dios de un lado, porque alguien tuvo que pagar y Él pagó. Y del otro lado, mostrando el amor, la misericordia y la gracia de Dios, porque Dios pagó a través de su Hijo. El Padre, mejor decir, porque Cristo es Dios. El Padre pagó a través del Hijo al enviar al Hijo. Entonces, Él mostró amor para con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Qué cree usted que significa ese dar su Hijo? Lo entregó para morir. No escatimó ni a su propio Hijo. Romanos 8:31 lo miramos hoy día. Y entonces en Cristo se resuelve esa dinámica entre la santidad y la justicia de Dios y el amor y la misericordia de Dios. Alguien tuvo que pagar y el Padre envió al Hijo para pagar. ¿Ok? Y pueden levantar la mano y hacer pregunta en el camino. Aclaratoria. Expiación y propiciación. ¿Cuál es la diferencia? Expiación significa ser cubierto de nuestros pecados
para que ya no seamos culpables. Es donde el Señor ya no ve nuestros pecados. Está cubierto, está pago. La sentencia está paga. Y entonces ya no hay condenación. Propiciación es ofrecer un sacrificio, y Cristo fue el sacrificio, pero es para apaciguar la ira. Es para quitar la ira. La relación entre las dos. ¿Dónde está mi luz rojo? Ahí está. Primero, el sacrificio resulta en la expiación, donde el hombre ya no es culpable. Y resulta entonces en la propiciación, donde el hombre ya no tiene la ira de Dios sobre él. O sea, la expiación es pagar el precio del pecado. Propiciación es quitar la ira de Dios, porque se ha quitado el precio del pecado. ¿Están conmigo? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? O sea, expiación es para pagar el precio del pecado y la justicia ser satisfecha. Ya no hay culpabilidad. Propiciación es entonces como resultado el quitar de la ira de Dios sobre el hombre. Ya el Señor ya no tiene ira porque la justicia fue resuelta. Roque, hermano Roque, para resumir, sí. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que se trata la segunda parte, ¿cierto? Porque miramos, bueno, lo veremos, pero miramos la semana pasada que la expiación fue universal, ofrecida para todos, pero no aplicada a todos. ¿Ok? Y es exactamente como usted dice. Entonces, la justicia fue satisfecha, pero después tiene que haber una aplicación de esa obra a la vida de uno, a la cuenta de uno, al pecado de uno. ¿Ok? ¿Otra pregunta, hermano Roque? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok. Ok, ¿quedó claro? ¿Todos? Ok, hermano Eliezer. Sí. Ujú. Sí, y eso era una sombra. Sí, una obra expiatoria. Ujú. Se llamaba el día de la expiación, Yom Kippur. Kippur significa cubrir, el día de cubrir. Ok, exactamente. Entonces, ofrece primero un sacrificio para expiación y entonces para propiciación. Pero es correcto lo que usted dice. Ok, ok. Son palabras muy técnicas, pero ¿sabe qué? Están en la Biblia. Primero Juan 2:2 habla que Cristo es la propiciación para nuestros pecados y también para los del mundo. ¿Ok? Repaso breve de la expiación. Suficiente para todos. Suficiente para todos. O sea, una expiación universal. Cristo es descrito, y estas son las razones. Dimos 5 razones la semana pasada, pero de manera de resumen, Cristo es descrito en la palabra como Salvador del mundo y que murió por todos, incluyendo los que los niegan, falsos maestros. Suficiente para todos, eficiente en aplicación a los que creen en Jesucristo. ¿Ok? O sea, la muerte de Cristo es suficiente para pagar los precios, perdón, los pecados, el precio de los pecados, la carga de pecado de toda la gente del mundo, ayer, hoy día y mañana. Pero sabemos que no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque hay una condición. La expiación se aplica a la vida individual a aquel que cree en el Señor Jesucristo. Es de la manera en que uno apropia para sí mismo
esa salvación ofrecida a todos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Hoy comenzaremos la segunda parte, la aplicación de la salvación obtenida por Cristo a una vida individual, a una persona individual. ¿De qué manera llega al hombre o a la mujer a la fe en Cristo, a creer en Cristo? Repasaremos hoy día material que hemos estudiado anteriormente. Vamos a repasar lo que estudié. Claro, vamos a repasar lo que yo estudié. Vamos a repasar lo que enseñé hace como 4 meses, de manera abreviada, más corta, porque va a servir de puente para material que nunca he cubierto. ¿Ok? Entonces, pido que tengan paciencia. ¿Ok? Porque esto va a parecer muy familiar para ustedes y de todos modos, 3 razones por la cual, si recuerdo las 3 ahora, 3 razones por la cual enseñarlo. Primero, no todos aquí estuvieron ese miércoles para aprender. Y eso fue como 3 o 4 semanas que enseñé. Segundo, siempre es bueno repasar. Y número 3, va a servir de un puente entre la expiación universal que hemos aprendido. La semana que viene vamos a comenzar lo que es la elección y la predestinación. ¿Ok? Y no lo enseñé una vez como muy por arriba cuando estudiamos Romanos capítulo 8 en la serie de Romanos, pero vamos a profundizar y vamos a detenernos y hablar de la elección y predestinación, que son temas, entre comillas, controversiales en el cristianismo. Y entonces necesito hacer este puente entonces, ¿ok? Tengan paciencia entonces. Miraremos primero 2 aspectos, 2 cosas hoy día. La condición del hombre y cómo el Señor llama y capacita al hombre para creer. ¿Ok? Antes de la caída, voy a hablar primero de antes de la caída. Antes de la caída, ¿cómo describe la Biblia lo que el Señor hizo en los 6 días de la creación? Todo era bueno. Y eso incluye el hombre. Amén. El hombre fue hecho recto de manera moral, de manera espiritual, de manera de conducta. El hombre fue hecho para hacer el bien, capacitado para hacer el bien. Y entonces el hombre en ese momento, en el huerto de Edén, tenía libre albedrío plena para buscar a Dios, para caminar con Dios, para seguir a Dios, para conversar con Dios, para amar a Dios. El hombre fue hecho recto, íntegro, moralmente hablando, espiritualmente hablando. Pregunto, y esto tiene que ver con lo que nosotros vamos a estudiar la semana que viene, pero ¿quién decidió pecar? ¿El hombre o Dios hizo al hombre pecar? El hombre. En el huerto de Edén, el hombre, en este caso Eva y después Adán, eligieron en su libre albedrío pecar contra Dios, desobedecer a Dios. Dios no determinó que ellos iban a pecar. Ahora, ¿sabía Dios al crear el hombre y la tierra que el hombre iba a caer en pecado? Sí. Sí, por eso, y eso vamos a mirar la semana que viene, por eso la Biblia habla de que desde la fundación, antes de la fundación del mundo, ya el Señor había apuntado a Cristo para ser Salvador, porque sabía que el hombre iba a necesitar salvación. Pregunto, ¿tiene Dios la culpa que el hombre pecó? No. Importante tener eso claro. Entonces, el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, todo cambió. Todo cambió.
Me imagino que la hermana Olivia y la hermana Dominguita deben estar pensando, esa Eva, si no fuera por Eva, no tendría estos dolores, estas cargas en el embarazo. Amén. Pero fue culpa de Eva. Todas las mujeres al llegar al cielo le van a regañar a Eva. Y bueno, y todos los hombres y también ahora y también las mujeres van a regañar a Adán y Eva, porque con el sudor van a tener que ganar y sacar de la tierra para vivir, para sostenerse. Por eso todos los lunes por la mañana estamos deprimidos y culpando a Adán y Eva por lo que hicieron. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Todo cambió. Todo cambió. El hombre después de la caída ya no era bueno. Ya no era recto. Ya no era íntegro. La consecuencia fue la muerte. Dice Romanos capítulo 5 que la muerte y el pecado entraron al mundo. Amén. Por Adán, la muerte y el pecado entró al mundo, dice. La consecuencia fue la muerte, la separación de la vida que hay en Dios. La muerte dividida en dos partes. La primera muerte, la muerte física, y la segunda, la muerte espiritual. Hay un término que no es un término bíblico, pero muchos teólogos usan, la depravación total. El hombre fue depravado producto de la caída. Esto lo enseñé. Hay tres aspectos de la depravación del hombre. Primero, el alcance. ¿Qué significa ser depravado? Un varón. En términos regulares, ese tipo es un depravado. ¿Qué significa eso? Hermano Roque. ¿Un qué? Pensé que dijo sin fufu. O sea, hace todo tipo de desastre, todo tipo de cosas moralmente hablando malo. Capaz de hacer, decirlo y hacerlo y pensarlo y sentirlo. Hermano Tony. Un desenfrenado. El desenfreno es parte de depravación. Será alguien que no tiene criterio, alguien que no tiene estándares morales. Se hace lo que quiere, es como un animal. Y entonces, el alcance de la depravación es que todos los hombres son pecadores. Amén. Todos los hombres son pecaminosos. Solamente podemos recitar Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. No hay nadie en la tierra que no nace siendo un depravado. Ay, mi madre, cómo suena eso. Pero, por ejemplo, el presidente llama. Entonces, yo he escuchado un predicador usar esto como ejemplo. El niño chiquitico, cuando quiere algo, ¿qué hace? Llora, grita, hace berrinche, ¿cierto? Se tira en el piso. Y si, por ejemplo, tú tienes un juguete que el niño quiere y el niño va y quiere, y grita y muerde y todo eso, piensa en el pique del niño, en la ira del niño, el enojo del niño. Ahora, con esa misma ira y enojo, si ese niño tuviera 18 años, sería capaz de matarte para conseguir ese juguete. Con el desenfreno que tiene. Solamente no tiene la capacidad física para hacerlo. Miren los niños que son crueles los unos con los otros. Nadie les enseña a ser cruel. Nadie les enseña a ser egoísta. Amén. Una de las primeras palabras que aprende el niño, mío, mine. Amén. Mío, mine. Todos los hombres son
pecaminosos. La profundidad de la depravación. Todo aspecto del hombre es afectado por el pecado, por la caída. La mente, el corazón, las emociones, la actitud, los hechos. Ahora, no estoy diciendo que son lo más malo que podrían ser. No estoy diciendo eso. Porque hay mucha gente inconversa que son muy buena gente y muy decente y muy éticas, por la gracia de Dios. Pero mire cómo que la gracia de Dios se llama, algunos teólogos usan la palabra gracia común. Mire cómo que se ve como que la gracia común está siendo retirada. Y la gente se está convirtiendo en más y más depravados todos los días. ¿Amén? Todo aspecto del hombre es afectado por el pecado, la mente, el corazón, todo, la carne. La carne es afectado por el pecado. En la salvación, nosotros somos redimidos en nuestras almas. Amén. Pero todavía moramos, el pecado mora en el cuerpo. Por eso en Romanos 7, Pablo decía, miserable de mí, como que quisiera hacer lo bueno y no lo hago, y no quiero hacer lo malo y lo hago. Parafraseando. ¿Por qué? Porque el pecado mora en el cuerpo de nosotros. Peleamos. Y la última parte que va a ser redimida de nosotros es el cuerpo en la glorificación. Eso es la obra, eso es terminando la obra de la salvación, la glorificación. Pero eso es otro tema. ¿Alguna pregunta? Entonces, todos somos pecadores y todo aspecto del ser humano es afectado por el pecado. Y la consecuencia de la depravación. Todos los hombres por naturaleza no entienden, no buscan, no quieren a Dios. Busca Romanos 3:10 al 12 para mirar. Romanos 3:10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, sin provecho. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando hablo de no hay nadie que haga, no hay quien haga lo bueno, quiere decir hacer lo bueno moralmente hablando para satisfacer a Dios. El hombre no entiende, no busca, no quiere a Dios en su estado natural. ¿Ok? En su estado natural. Sin la intervención de Dios. Debido a la depravación del hombre, muerto en sus delitos y pecados, el hombre por naturaleza no va a buscar a Dios. Entonces, para que el hombre pueda buscar a Dios, Dios tiene que buscar al hombre primero. ¿Está conmigo? Y el ejemplo que usé esos días miércoles era como el niño en la playa. El niño que está entretenido con sus cosas en su mundo. El hombre natural está entretenido en su mundo. Y no quiere a Dios, no le importa a Dios, no desea a Dios, no busca a Dios. Y entonces cuando el niño está en la playa o ahí en el patio jugando, si es hora de comer, ¿qué tiene el padre o la madre a hacer? Llamar al hijo para que el hijo venga. Y lo mismo. Si el Señor hubiera dejado el hombre ahí como está, todos los hombres irían al infierno. Amén. Si el Señor hubiera dejado al hombre en su estado natural, te gusta el pecado, te suelto entonces. Si hubiera decidido hacer eso, lo cual tenía todo el derecho de hacer y decidir,
pero no lo hizo en su gracia y beneplácito y misericordia. El hombre, el Señor entonces hubiera dejado el hombre solo y el hombre perezca, todos los hombres, porque no hay ningún bueno, nadie. Pero entonces era necesario que el Señor lo busque primero para que él comience a buscar a Dios. ¿Ok? La solución para el hombre entonces, antes miramos el problema del hombre, la depravación total, ahora la solución para el hombre, la gracia de Dios. Dios toma la iniciativa. Y gracias al Señor que él tomó la iniciativa. ¿Cómo? Bueno, y me equivoqué a hacerlo. Aquí olvida esto. Ignora eso, no lo mire, no lo mire. Tratando de cubrirlo para que no lo mire. ¿Cómo? Llamando al hombre y capacitando al hombre para responder tal llamado por medio de su gracia. Gracias. O sea, el Señor entonces llamó, ¡hey! Es tiempo de venir, venga a la casa. Pero el hombre en sí no puede, porque le gusta ahí en la playa, le gusta su pecado. Y entonces el Señor llama y capacita al hombre para levantar y para que venga. ¿Están conmigo? Y vamos a hablar de ese proceso ahora. Ese llamado y esa capacitación. ¿Ok? Romanos 8, 29 al 30 dice, y esto lo vamos a estudiar en más detalle en los siguientes estudios, pero solo quería que fijemos en una frase. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos, aquí habla del proceso de la salvación, de parte de Dios, del lado de Dios, la obra de Dios en la salvación. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, el primer paso en cuanto en el tiempo que el Señor toma es llamar. A estos también llamó y después al llamar justifica y después glorifica. Llamar. ¿Ok? Fíjese solamente por ahora en la frase llamar. ¿Alguien recuerda los estudios de Romanos 8 que hicimos? 8, 29 al 30. Estoy mirando algunas manos así. No se preocupa. Ya viene. ¿Qué significa llamar? Kaleo, no Caleb, Kaleo. Significa invitar a alguien para que participe o disfrute. Y el ejemplo que di la otra vez es invitar a alguien a una boda. Porque la verdad de las cosas, somos invitados a la boda, a las bodas del Cordero. Amén. Entonces hay una invitación. Es invitar a alguien para que venga a participar, a asistir. ¿Y a qué están siendo llamados? A ser conformados a la imagen de su Hijo, a ser justificados, glorificados, a ser salvos. Están siendo llamados para ser salvos. ¿De qué manera son llamados? ¿Cómo es que el Señor llama a la salvación? Dos maneras. Hermano Margarito, ¿cuál es la primera? El llamado externo, muy bien, alumno con estrella de oro hoy día. Amén. El llamado externo. Hermano Samuel. ¿Y el otro? Se supone. El llamado externo, Margarito te ayudó. El llamado externo y el llamado interno. Amén. El llamamiento, el llamado externo, es la predicación del Evangelio. Eso es la invitación de boda que es emitido, es mandado en el correo.
Y nosotros somos los carteros. Amén. Y somos llamados entonces, somos comisionados a ser los carteros que entrega la invitación, que invita a la gente a la boda. La predicación del evangelio. Vamos a segunda de Tesalonicenses, bueno, hermano Samuel, segunda de Tesalonicenses 2:13 al 14 y hermano Rafael, primera de Tesalonicenses 1:5. Sigue. Fueron llamados mediante el evangelio de Pablo, del evangelio de Cristo, porque decir nuestro evangelio, porque él había predicado el evangelio. Fue a través de la predicación del evangelio que ellos fueron entonces llamados al Señor. 1 Tesalonicenses 1:5. Primera Tesalonicenses 1:5. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Ningún problema. Gracias, hermano. Entonces, el Evangelio llegó a ellos no solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Entonces, la predicación del Evangelio. Romanos 10:8 al 17. Vamos para allá. Romanos 10:8 al 17. Comencemos con el versículo 14. ¿Cómo pues? Bueno, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, aquí hay una cadena. El resultado, el deseo que queremos ver es que alguien invoque el nombre del Señor para ser salvo. Amén. Eso es aceptar la invitación a la boda. Pero para poder invocar, tiene que creer en el Señor, para poder clamar. Y para poder clamar, para poder invocar y creer, tiene que oír. Y para poder invocar, tiene que creer. Y para creer, tiene que oír. Y para oír, alguien tiene que predicar. Alguien tiene que llamar con el llamado, el llamamiento externo. La proclamación del Evangelio. Arrepiéntete y cree en Cristo para ser salvo. Eso es la invitación. Eso es el llamado.
Es el método que Dios ha determinado usar, la predicación del Evangelio, para llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Cristo. ¿Alguna pregunta? Ok. Llamamiento interno. Bueno, déjeme mencionar, y he explicado esto anteriormente. Entre aquí y aquí, entre predicar y oír, algo tiene que suceder aquí. O sea, alguien predique, llega el evangelio a los oídos y algo tiene que suceder adentro para que llegue entonces a oír, entender lo que está oyendo, porque escuchar y oír, a mi entender, bueno, no, eso es lo opuesto. Escuchar es prestar atención, ¿cierto? Y oír es el proceso de percibir sonido, ¿cierto? Ok, olvide lo que iba a decir. Pero tiene que haber entonces, tiene que haber algo que sucede al evangelio ser predicado y al llegar a los oídos del ser humano para que ese ser humano cree. Y para que cree de tal forma que clama, que invoca, que acepta la invitación a las bodas del Cordero. Y ese proceso, cuando llega aquí, la invitación, el llamado, donde baja, entra aquí, entra la mente, baja el corazón y después sale de la boca. Eso es el llamado interno. El llamado interno. Recuerda el problema del hombre. El hombre no quiere saber nada de Dios. Entonces uno puede hablar al hombre en su estado natural y te va a mandar al infierno ese hombre. Te va a dar una golpiza ese hombre. Te va a difamar ese hombre. Te va a maltratar ese hombre. Porque el hombre natural, y cuando digo hombre estoy hablando de mujeres también, el hombre natural no quiere nada con Dios. Entonces algo tiene que suceder dentro del hombre natural para que esa depravación no lo frene, no lo detiene, no lo mantiene preso para poder recibir y aceptar la invitación y decir, sí, yo acepto la invitación. Algo tiene que suceder y eso es el llamado interno. Es una frase general para referir a la obra interna del Señor en el oyente del Evangelio. Y tiene el propósito y resultado si no es resistido, y eso vamos a mirar después. Tiene el propósito y resultado de capacitar al hombre. El hombre es incapaz en su depravación a responder el Evangelio, pero la gracia de Dios, el Espíritu Santo, el Señor obra en el hombre a través de la predicación para que ese hombre en su incapacidad es capacitado para poder responder al Evangelio. Tiene el propósito y el resultado de capacitar al hombre para responder al llamado en fe y arrepentimiento. ¿Alguna pregunta? O sea, el Señor tiene que cambiar el corazón del ser humano. El Señor tiene que trabajar en la mente y el corazón del ser humano para que reaccione al llamado. Algunos entonces llegan a la fe y otros no. Y eso lo vamos a mirar después. ¿Por qué? Y no es no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Como el hombre por naturaleza no entiende, no busca y no quiere a Dios, ¿cómo es entonces que llega a entender el Evangelio? A buscar al Señor en fe y arrepentimiento. ¿Y cómo es que llega a desear a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos visto
Alguien. Bueno, Josie tiene el caso en la casa. Alex, pregunto, cuando Alex llegó al punto de, en fe y arrepentimiento, rendirse a Cristo, ¿fue de un día para otro o fue un proceso? Fue un proceso, ¿cierto? Y en el inicio, estoy suponiendo porque nunca he conversado con él, pero en el inicio me imagino que no entendía y como que le chocaba cosas y como que refunfuñaba, ¿es la palabra? Como se rebeldía, le chocaba y peleaba con lo que estaba escuchando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se atreven ellos a pensar eso? ¿Cómo? Y todo tipo de pensar. Pero hubo un proceso, supongo, hubo un proceso donde él comenzó a entender algunas cosas. Y no fue de un día para otro, supongo. Fue un proceso. Y comenzó de su propia voluntad buscar al Señor, querer saber más, querer entender el por qué, hasta que pudiera llegar a un punto de aceptar la invitación. ¿Fue así o no fue así? Y entonces llegó a un punto donde deseó el Señor y se rindió al Señor. Hermano Connie. No, contestar. Y es la palabra que hace la obra. Y eso lo vamos a ver. Sí. Y ese calmar y esa iniciativa de buscar a usted para preguntar y saber más, eso era el Señor obrando, el Espíritu Santo obrando en su corazón, ablandando el corazón. O sea, no fue de un día para otro. Junto con la audición del Evangelio, el Señor hace una obra interna en el hombre utilizando la palabra. La palabra de Dios no es información. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios no es como hablar de los dichos de Homero o hablar de los dichos de Aristóteles. ¿Así? Aristóteles, gracias. No, no es información, es poder. Es como dice en Romanos 1:16, es poder para salvación, es dinamita. Y tiene el poder especial de llegar a la profundidad del ser humano. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Dice, 12, perdón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, si es viva significa que tiene actividad. No es simplemente tinta en papel. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, tiene poder para llegar a la profundidad. ¡Cha! Así. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mire, todo el mundo debate la diferencia entre el alma y el espíritu. Y el Espíritu Santo puede con precisión cortar entre alma y espíritu. Y llegar, ¿qué dice? Dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso,
La palabra no queda aquí en los oídos. Entra y comienza a cortar por toda parte. Ya, ya, ya. Y revela los pensamientos, las intenciones del corazón. Es con una luz como esta luz así. Y alumbra todo, chum, así. Me hizo mal mirar la luz. Ahora estoy como... Y corta. Y llega donde nosotros no podemos llegar. La mente y el corazón de su esposo, que quizás tenía cabeza de piedra y corazón de piedra, y ahora tiene cabeza de carne y corazón de carne. Amén. Y entonces, la palabra tiene poder especial para llegar a la profundidad del hombre, y es acompañada por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo toma la palabra como soldado, toma la espada y comienza a cortar por toda parte y exponer y sacar a la luz todo. Y comienza a trabajar en el hombre para que entienda lo que una vez no entendía, para que busque lo que una vez no quería buscar, huía, y para que desea lo que una vez odiaba. Ya miramos 1 Tesalonicenses 1:5, donde dice que ellos vinieron a los tesalonicenses no solamente con palabra, sino también en el poder del Espíritu Santo. La palabra va acompañada por el Espíritu Santo. Cuando usted predique y testifique, cuando usted, hermano Cone, conteste las preguntas de alguien con la Biblia, puedes asegurar, usted no está dando información, está dando poder de Dios para alcanzar el corazón de ese ser humano. Es acompañada por el Espíritu Santo. Y uno lo deja, lo entrega al Espíritu Santo para hacer la obra. Entonces, al predicar el Evangelio, llega al oído y el Espíritu Santo toma la palabra y comienza a hacer su trabajo, a cortar. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en el hombre para que se rinde a Cristo en fe y arrepentimiento? Entonces, 3 cosas. Ilumina la mente, convence al hombre y trae al hombre. Ilumina, convence y trae. Iluminando al hombre. El hombre natural no percibe las cosas espirituales sin el Espíritu. Hermano Eliezer, 1 Corintios 2:14, por favor. 1 Corintios 2:14. Primera de Corintios, sí. Gracias. El hombre natural no percibe las cosas espirituales, no entiende. El Espíritu Santo ilumina la mente del incrédulo para que entienda su pecaminosidad. El hombre tiene que entender que es pecador. ¿Cuánta gente conocemos que son incrédulos, que se creen muy buena gente? Amén. Muy morales, aún muy espirituales, muy decente. Y difícil es uno convencer a otro que es pecador. Yo no he matado a nadie. Yo no soy drogadicto. Yo trabajo. Yo pago mis impuestos. Soy una persona honesta. Mis hijos fueron a la universidad. Ya son profesionales. Y usted viene donde mí a decirme que yo soy pecador.
No, no entiende. Necesita el Espíritu Santo para que ilumine la mente, para que entienda que a pesar de todo eso, mira los pensamientos que pasan por su mente, los sentimientos que corren por sus emociones, lo que hace que no debería, lo que no hace que debería hacer, las cosas que dice, las cosas que deja de decir que debería decir, y comienza a darse cuenta que es pecador. Necesita entender no solamente su pecaminosidad, sino también su condenación delante de Dios. Entender que hay un infierno. Nadie quiere creer que hay un infierno. Curioso, hermana Betty, todos creen que hay un cielo, nadie cree que hay un infierno. Porque no le conviene. Y hoy en día el hombre, la mujer, es amo, maestro de su propio destino. Escribe su propia religión. Determina sus creencias basado en nada, simplemente porque yo pienso. ¿Y quién eres tú? Bueno, son mis pensamientos. Sí, pero ¿cómo sabes que tus pensamientos son verdades? No, es lo que yo pienso. Necesita que el Espíritu Santo le ilumine para que entienda, no solamente que es pecador, pero también hay un infierno y está condenado. Necesita entender la misericordia que el Señor ofrece en Cristo. Por ejemplo, en Hechos 29 al 31, eso es del carcelero de Filipos. ¿Qué dijo él a Pablo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ojalá que fuera así, hermano, de ser cuando testifiquemos que la gente nos pregunta eso. Te está entregando en bandeja de plata el asunto. Amén. Fue iluminado para entender que necesitaba ser salvo y que hay salvación en Cristo. ¿Cómo es que ilumina entonces? Brevemente, en la persona de Cristo. Cristo vino a la tierra. Cristo en su ser, en su persona, era la luz del mundo que alumbra a todos los hombres. A mirar a Cristo era mirar al Padre. A conocer cómo era Cristo es conocer cómo es el Padre, según la Biblia. Y entonces, al ver Cristo, los hombres entendieron, tenían la oportunidad de entender quién es el Señor. Segundo de Corintios 4, 1 al 6, búsquelo. Hermano Margarito, por favor. Y hace una obra de iluminación en el corazón del hombre. Resplandece la luz de Dios en el corazón del hombre. Segundo de Corintios 4, del 1 al 6. Gracias, hermano. No. Segundo de Corintios 4, 1 al 6. Gracias, hermano. En el versículo 4, 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó, o sea, Satanás, el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque, ahora es la clave, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Somos iluminados en el corazón. Entonces, el hombre necesita ser iluminado. El ejemplo bíblico es Hechos 2, del 1 al 42. Y eso lo vamos, en algunas semanas, vamos a estudiar el día de Pentecostés. Vamos entonces, en los domingos de la mañana, estamos en el ministerio de Cristo, Cristo resucitado. Después vamos a estudiar la ascensión de Cristo. Y después de eso, Pentecostés. Pero cuando Pedro predicó, dice que ellos fueron compungidos de corazón. Porque entendieron. Porque fueron iluminados. Ok, primero, iluminando al hombre. Segundo, convenciendo al hombre. Juan 16, del 7 al 11, pero de manera especial, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Esto es Jesucristo hablando a los discípulos. Porque si no me fuera, el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. No vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo va a convencer al mundo, los seres humanos, de pecado, de justicia y de juicio. Convicción de pecado. Miremos el Juan 16, búscalo en su Biblia. Dieciséis, 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado más fundamental del ser humano y el pecado que lleva al hombre al infierno al final es no creer en Cristo. Amén. El pecado fundamental del ser humano. Romanos capítulo 1. ¿Cuál fue el pecado que resultó en los 3 intercambios que Dios entonces entregara al hombre? Su incredulidad. Su incredulidad. El pecado más fundamental del ser humano es su incredulidad. Eva no creó a Dios y creó a Satanás en vez de Dios. Y entonces el pecado que lleva al hombre al infierno, a la condenación, es no creer en Cristo. Entonces, el Espíritu Santo convence de pecado para traer al hombre al arrepentirse de su incredulidad. Tiene que convencer al hombre, arrepiéntete de su incredulidad. Cree a Dios. Segundo, versículo 10, dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aquí habla de la resurrección y de la ascensión de Cristo. ¿Cuál era uno de los propósitos de la resurrección de Cristo? Era hacer la evidencia, comprobar que Él era quien Él decía, y también para que Él sea el justo de Dios que conquista la muerte. O sea, Él es el Salvador, Él es justicia. Y entonces al mirar a Cristo, nos damos cuenta, Él es justo y nosotros no somos justos. Sé que es un poco abstracto. ¿Están conmigo? ¿Sí? Son versículos curiosos.
Porque uno pregunta, ¿y qué tiene que ver con el hecho que no está? Para ser convencido de la justicia. Recuerda, los judíos incrédulos, ¿qué creían ellos acerca de Cristo? Que era un delincuente, un blasfemo y un criminal. Amén. Y él resucitar de los muertos y ascender a la diestra del Padre muestra que él no era el delincuente y ellos son los delincuentes. Ser convencidos de la justicia de Cristo y de la injusticia de uno. Y tercero, ser convencido del juicio. Versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. Ser convencido de juicio, porque ya el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Qué tiene que ver el príncipe del mundo con nosotros? Bueno, si no creemos en Cristo y somos injustos, somos hijos del diablo. Y si Él es condenado, nosotros somos condenados también. ¿Está conmigo? Y entonces el Espíritu Santo va convenciendo. Eres pecador. Necesitas arrepentirte de su incredulidad. Eres injusto y Cristo es justo. Desampara tu propia justicia y mira la justicia de Cristo. Deja tu religión, deja tus obras, deja tu autoconfianza. Deja de apoyarse en sí mismo. ¿Se entiende así? Y apóyate, descanse en Cristo. Mira a Cristo. Y tercero, convicción de juicio. Vas al infierno. Entonces, como consecuencia, ruegue al Señor por misericordia a la luz de nuestro juicio, el juicio que te toca. Pide misericordia. Eso es la obra que el Espíritu Santo hace. Nosotros no convencemos a nadie. A veces ni puedo convencer a mi propio hijo menor a recoger su cuarto. ¿Cómo pretendo entonces a convencer a un ser humano que es pecador, que es injusto y tiene juicio por delante? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es usted? Es el Espíritu Santo que tiene que hacerlo. El ejemplo bíblico, otra vez, Hechos 2, 22 al 24 y 37, Pentecostés. Sigamos. Tercero, y para terminar. Y terminando. Entonces, esa obra de llamar internamente el hombre, cuando el hombre oye el Evangelio, el llamado externo, hay una obra que va adentro, ¿cierto? Es el Espíritu Santo tomando la palabra y cortando. ¿Y qué hace entonces? Ilumina y convence. Y tercero, trae. Y esa es la parte más un poco difícil de entender, pero vamos a intentar. Como parte del llamamiento interno del hombre, el Señor trae al hombre a la fe y al arrepentimiento. Hay dos versículos centrales para entender esta obra. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está diciendo que nadie puede venir a Cristo, al Hijo, si el Padre que envió al Hijo no le trajere, no lo trae, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La palabra traer y la palabra atraer en esos dos versículos es la misma palabra en griego, el kuo. Juan 6:44. Jesús está hablando en este pasaje y hace una declaración importante. Nadie puede venir a Jesús
si el Padre no lo trajere. ¿Qué significa ser traído a Jesús? En referencias a personas en cuanto a decisiones, significa atraer por poder interno, motivo o incentivo. Es persuadir. Es llamar, ven, ven, ven. Es atraer, ven, 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 ven. La palabra es el cuo, y yo lo mencioné cuando estábamos hablando de la otra vez que enseñé esto. Cuando esa palabra es usada, y hay que hacer la distinción aquí, porque los hermanos calvinistas interpretan esta frase en la misma manera que la palabra es usada cuando uno está moviendo un objeto. Por ejemplo, aquí está mi celular. Yo lo estoy moviendo. No puede resistir el teléfono, ¿cierto? Es la palabra el cubo, es la palabra traer. Estoy trayendo a mí el teléfono. Si yo tomo, o la otra vez creo que fue Edgardo, si tomo Edgardo y lo arrastro hacia mí, como arrastraban, por ejemplo, Pablo, cuando lo iban a dar una golpiza. Lo tomaban y lo arrastraban contra su voluntad. Eso es la palabra el cubo. Pero cuando se trata de decisiones morales, decisiones de un ser humano, no es a la cañona obligado. Es por persuasión, es por atracción, es por incentivo, motivo. Y el Espíritu Santo va trabajando, el Señor va trabajando, mostrando al hombre, ven, ven, persuadiéndolo, ven a mí, ven a mí. No lo toma así a contra su voluntad y lo jala para acá, sino lo persuade que venga para acá. Entonces el Padre trae al hombre incrédulo hacia Cristo. ¿Cómo es que lo hace? Versículo 45. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. El Señor trae enseñando al hombre. El Espíritu Santo tomando la palabra, enseñando al hombre, iluminando al hombre, convenciendo al hombre. Y dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, si aprende y hace caso, dice, viene a mí. No es una fuerza, eso es portugués ya. No es una fuerza así y lo va arrastrando hacia él. Como dije la semana pasada, hermana Betty, ¿cómo te sentirías si Juan te da ¿cómo se dice? Un buque de flores. ¿Un buque de flores? ¿Sí? Un ramo de flores. Pero él te lo da porque yo puse una pistola a la cabeza de Juan diciendo, dele a Betty un ramo de flores. ¿Cómo te sentirías? No muy bien, ¿cierto? Pero si Juan, por su propia voluntad, mirando tu rostro, pensando en la comida que usted cocina, pensando en el hogar que usted mantiene, decide, estoy enamorado de Betty. Oh. Por ese caso, Juan, el domingo de madre, el día de madre, ese es el domingo. Y él trae a ella, atraído a ella, amén, trae un ramo de flores para Betty. ¿Cómo te sientes? Muy bien, ¿cierto? Y creo que es lo mismo con Dios en el sentido de que Dios nos hizo con personalidad. Dios nos hizo en su semejanza, en su imagen y semejanza, con personalidad. Y el Señor nos hizo con ese deseo de tener
una relación con Él, con el prójimo y con la creación y con sí mismo. Y entonces el Señor busca a alguien que quiere estar con Él. Claro, en su naturaleza no quiere, pero el Señor va capacitando, dándole a entender quién soy yo, quién es usted, convenciéndolo de todo y atrayéndolo. Pero al final, el Señor quiere alguien que venga en su voluntad capacitada, que decide, yo quiero el Señor. Yo quiero Cristo. Yo quiero tener comunión con el Padre. Eso es lo que el Señor busca. Es lo que el Señor desea. Todos serán enseñados por Dios. Referencia a la proclamación del Evangelio y una obra de Dios en el oyente. Pero los que han de venir y creer en Cristo son los que oyen y aprenden. Hacen caso a lo que oyen. Amén. La implicación es que el traer de parte del Padre. Ok, los teléfonos. Ya esa es la tercera. Vamos a ser adultos aquí. Y ni son niños. Somos adultos. Hay que apagar el teléfono cuando el servicio comienza. O sea, entonces, al entrar al servicio, mire su teléfono. Todos miren sus teléfonos ahora. Chequeen que esté en vibración. Voy a chequear el mío por si acaso. Está apagado. Vamos a ser adultos aquí. Y vamos a ser reverentes. Entonces, apagar el teléfono o ponerlo en silencio o ponerlo en vibración. Pero eso es ya innecesario a la tercera. Realmente a la primera, todos deberían haber chequeado su propio teléfono. Amén. Ok, sigamos. La implicación es que el traer de parte del Padre es un proceso de enseñanza completa, donde el oyente escucha e entienda la lección. Hacer el hombre entender su pecado, hacer el hombre entender la justicia de Dios y hacer el hombre entender su condenación. Y hacer el hombre entender la promesa de vida que hay en Cristo, el Evangelio. Todos que son traídos creerán. Mejor decir, porque recuerdo que metí la pata la primera vez que enseñé esto. Cuando se usa la palabra traer en Juan 6:44, nos da a entender un traer efectivo, cumplido. El hombre aprendió. Pero el Señor hace la misma obra de enseñar, pero no todos van a aprender. ¿Están conmigo? No todos van a aprender. Es ese traer, ese atraer, por decir, irresistible, inevitable. Según Juan 6:44, no necesariamente. Dice que todo aquel que vendrá o creerá en Cristo es traído por el Padre, pero no dice que todo aquel que es traído o atraído por el Padre vendrá o creerá en Cristo. Juan 12:32 dice, y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La misma palabra. Pregunto, ¿todos son salvos? No. Hermano. Todos son atraídos de una forma u otra. Todos son atraídos. Ese proceso de enseñar. Pero no todos sabemos que no todos van a aprender. Como aquí, en este lugar, en este momento, estoy enseñando y no todos aprenden. No estoy jugando. Es un chiste. Es un chiste. Un chiste macabre. Según este versículo, si el traer fuera irresistible y siempre efectivo, entonces todos serían salvos, lo cual sabemos no es el caso. Entonces, la próxima semana iba a ser una pequeña parte
vamos a mirar la resistibilidad de la gracia. Sé que yo corrí por la última parte. ¿Alguna pregunta, alguna confusión? ¿O ya están cansados? Escuché un y no fue mi suegra. ¿Alguna pregunta? O sea, el Señor llama a todos. El Señor atrae a todos. Pero no todos van a llegar. No todos van a aprender, hermana. El rey Agripa, ¿no fue? Sí, exactamente. Y también Esteban dice al Sanedrín, ustedes siempre resistís el Espíritu Santo. Y Cristo dice, el pastor predicó el pasaje, creo que era Mateo 23 o 24, Jerusalén, Jerusalén, el que mata a los profetas. Estoy parafraseando, cuánto yo quise juntarlos como una gallina con sus polluelos, pero no quisiste. El hombre puede resistir. Ya hicimos la parte para la semana que viene. El hombre puede resistir. El hombre puede resistir la gracia de Dios. Y entonces el hombre es el que se condena entonces. Dios no lo condena. Dios no lo manda al infierno. Él se llama a sí, él se manda a sí mismo al infierno. Amén. Todos de pie. Hermano Roque. Claro. Y el Señor tiene todo el derecho, pero al final el hombre ejecuta en su sentencia. Él firma su propia carta de sentencia en su incredulidad. Amén.